Así que Shabbat Shalom de nuevo a todos. Bienvenidos en esta noche al Shabbat, el primer Shabbat del año gregoriano. Gracias al Señor que podemos estar aquí para estudiar su palabra y compartir como familia en Shabbat. Esta noche la porción se llama Vayehi, que significa y vivió, y se encuentra en el libro de Génesis o Bereshit, capítulo 47, verso 28 al capítulo 50, verso 26. Y la porción número 12 de Bereshit y la última del libro de Bereshit. Así que la próxima vez que nos reunamos, comenzamos con el libro de Shemot o el libro de Éxodo. Comenzamos un libro nuevo. Pero antes de empezar a estudiar, voy a hacer la bendición para el estudio de la Torah que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. De nuevo la porción es Vayehi y vivió, se encuentra en Génesis 47, verso 28 al 50, 26. Y recuerden que la vez pasada tenemos que Jacob y toda su familia vienen a Egipto. Vienen a Egipto porque José se da a conocer con sus hermanos y están en los primeros 2 años de la hambruna. Por lo tanto, él, teniendo el poder que tiene y la autoridad que tiene en Egipto, manda a buscar a toda su familia y baja Jacob con todos ellos. Y habíamos hablado, recuerde, que el número simbólico de 70 personas, pero sabemos que fueron más. Y llegan a Egipto y son colocados en la tierra de Gosén, que es la tierra más fértil que tiene Egipto. Y ahí tienen de lo mejor, de lo mejor. Y en esta porción, cuando dice Vayehi y vivió, se está haciendo referencia a Jacob, el tiempo que Jacob vivió en Egipto. Así que vayan por favor al capítulo 47, verso 28, y dice: y vivió Vayehi, Jacob, en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Recuerden que él llegó de 130, tuvo 17 años. Recuerden que el número 17 tiene que ver con la palabra Tov, que significa que está completo, que todo su potencial para bendición se encuentra en ese momento. Es interesante que aquí traducen 147 años, pero en el hebreo dice 7 años y 140. Comienza diciendo vivió 7 años más 140, que es algo diferente. En toda la Torah es el único sitio que uno encuentra que los números están invertidos, porque usualmente dice así mismo como uno lo lee, 147. Pero aquí, referente a Jacob, dice 7 y 140. Porque el 7, recuerden que el 7 significa plenitud, que está completo, santidad, templo. ¿Okay? Y 140 es 70 2 veces, de nuevo el número 7. O sea que son números, los 147 son números de años de bendición. Y también recuerden que cuando José fue vendido tenía exactamente 17 años. O sea que simplemente estuvo al lado de José por un término de 17 años. Verso 29. Y llegaron los días de Israel. Miren el cambio de nombre. Pasa de Jacob, ahora está hablando de Israel. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Y eso era una costumbre del antiguo Medio Oriente, en el cual la mano se ponía debajo del muslo para hacer un juramento. Y dice: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Okay. Él sabe que, recuerda que Dios le dijo que él volvería, regresaría a la tierra. Lo único que regresa, muerto. Los huesitos es lo que le llevan de nuevo a la tierra. Okay. Dice: mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos.
Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Por qué le hace jurar? Porque recuerden la posición que tiene José en Egipto, que significa que para él salir de Egipto, hacer lo que el padre le está diciendo, de la única forma que va a poder hacerlo es que si le dice a Faraón, yo le hice un juramento a mi padre. Y por eso es la única razón que Faraón no puede dejar ir, por lo que ellos entienden el peso que tiene un juramento y sobre todo un hombre que se está muriendo, ¿no? Es bien importante. Y cuando dice que Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama, dan a entender que quizá en ese momento él se inclinó para darle gracias a Dios porque su hijo lo va a llevar. Cuando él muera, sabe que va a regresar a la tierra. Capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Recuerden que José no vivía con ellos. José se encuentra en la ciudad, como decir en la capital, con Faraón por la posición que él tiene, y su padre vivía en Gosén, que quedaba en la parte norte y este de Egipto, que quedaba un poquito más lejos. Por lo tanto, le dan mensaje de lo que está pasando con Jacob. Verso 2, y se le hizo saber a Jacob diciendo, aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Recuerden que él está enfermo. Y ustedes que a veces se han sentido mal y están en una cama y vienen a visitarlo, usted sabe que le cuesta trabajo sentarse para atender a la visita. ¿Okay? Por lo tanto, él hace un esfuerzo porque sabe que viene su hijo. Y dijo a José, El Shaddai, recuerden que lo que traducen como Dios omnipotente es Shaddai. El Shaddai me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Qué está haciendo él? Legalmente está haciendo una adopción. Él está, Jacob, adoptando a Efraín y a Manasés como hijos, y cuando dice que son como, serían como Rubén y Simeón, en el sentido de la posición, que también van a tener posición como tribu, se le está dando un estatus alto de parte, como parte de las tribus de Israel. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. O sea, cualquier otro hijo que tenga José, esos serán de él. Pero ya con lo que está diciendo Jacob, Efraín y Manasés le pertenecen a Jacob. Y cuando dice por el nombre de su hermano serán llamados en su heredades, o sea que esos dos niños van a recibir las heredades como las demás tribus. Dice, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo de Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. O sea, él está diciendo esto porque recuerden que Raquel, hay un lugar para enterrar a las personas. O sea, Abraham había comprado un lote para los entierros. Y él no pudo enterrar a Raquel. Recuerden que está hablando con José y Raquel la mamá de José. Él le va a quizá pensar que tú quieres que te entierren en Macpela. ¿Y por qué a mami no la enterraste allí? Entonces le está haciendo el cuento. Cuando iba camino a Canaán, Raquel murió y otra parte, estábamos lejos de Macpela, por lo tanto me tocó enterrarla allí en el camino. Porque recuerden que el judío, tan pronto muere una persona, lo entierran dentro de esas primeras 24 horas. ¿Okay? No lo embalsaman, no le hacen autopsia, no le hacen nada, sino, sí, hay ataúd, pero un ataúd bien simple, una caja bien sencilla, simplemente una caja, madera, sin nada dentro, simplemente una madera, ponen ahí. ¿Por qué? Porque ellos entienden lo que dijo Dios, de que del polvo saliste y la polvo volverás. O sea, por lo tanto, al no tener ningún tipo de artefacto o nada en el medio, pues ese cuerpo se descompone rápidamente. Entonces él dice
y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Porque él está hablando de los hijos, pero todavía no lo había visto. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Porque recuerden que Jacob está muriendo y es la costumbre de que antes de morir el padre, llamar a todos sus hijos y bendecirlos. Lo que sí sabemos que Jacob, cuando bendice a sus hijos, a todos sus 12 hijos, además de ser una bendición, es una bendición profética. Tiene que ver también con el futuro de las tribus. Pero entonces, como ya él adoptó a Manasés y a Efraín, pues también los quiere bendecir. Y dice, verso 10, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. O sea, no era que estaba 100% ciego, pero no más probable padecía de catarata, ¿ok? Lo que hoy día le llaman catarata y no veía muy bien. Entonces los acercan para que él los pueda ver. Y dijo Israel a José, ¿y por qué le dice a José? Porque se entiende que cualquier bendición que se le dan a los hijos del hijo, o sea, a los nietos, es como si se la diera al hijo mismo. ¿Okay? La bendición que le está dando a los nietos es como si se la diera a José mismo. Por eso dice, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Que recuerden que él tenía la esperanza, pero no tenía seguridad. Y no tan solo tiene la dicha y la bendición de volver a ver a su hijo José, sino que va hasta los nietos. Y dice, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Recuerden, en honor a su padre, se inclina. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. O sea, Efraín está a la derecha, Manasés está a la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando están de frente de Jacob, Efraín queda a la izquierda de Jacob y Manasés queda a la derecha. ¿Por qué? Porque recuerden lo de la mano derecha, la importancia de la mano derecha. La mano derecha tiene que ver con autoridad, con poder, con justicia, con rectitud, con bendición, y es la mano que se usa para bendecir. ¿Okay? Sobre todo era costumbre en la cultura bendecir al primogénito primero, por ser primogénito, recibir la mayor bendición. Y dice, los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, lo acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, o sea que cruzó las manos. ¿Para qué? Para que entonces su mano derecha quedara sobre la cabeza de Efraín. Y dice, verso 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el mensajero que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¿Cuál mensajero? El mensajero con el cual luchó, el mensajero que estuvo con él todo el tiempo. Recuerden que ese mensajero es el Memra o el verbo o el logos o el pre-Yeshua, que no se le llamaba Yeshua aquel entonces porque ese no era su función en ese entonces. Es el mensajero del pacto, el príncipe del pacto, que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense como peces en gran manera en medio de la tierra. Los describe en el hebreo, la palabra que usa es la palabra asociada con peces, dag. Dag. Entonces él dice que se multipliquen como peces en el mar. Es interesante, ¿por qué? Porque Yeshua, cuando escoge a sus discípulos, le dice que lo hará pescadores de hombres, pescadores. ¿Okay? Así que los peces, recuerden que también el símbolo de pez en el tiempo de Yeshua del primer siglo era un símbolo de los creyentes en él. ¿Okay? Así que lo usaban como una contraseña.
Y ustedes, si ustedes saben que los peces cuando dicen parir, aunque no paren, pero cuando dicen multiplicarse, muchos de ellos es por montones, ¿ok? Pero viendo a José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Él está pensando, pues como no ve bien, pues se equivocó. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, hablando de Manasés. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. O sea, que él lo estaba haciendo con adrede, o sea, lo estaba haciendo con propósito. Dice, también él vendrá a ser un pueblo, hablando de Manasés, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia, aunque aquí dice en esta versión, y su descendencia formará multitud de naciones, perdón, en el hebreo dice, y su descendencia llenará las naciones. Diferencia grandísima. Por eso le he malentendido de las raíces hebreas cuando dicen que Efraín es las naciones. Efraín no es las naciones. Efraín llenará las naciones, porque Efraín es el que se va a multiplicar, Efraín es el que va a fructificar, Efraín es el que va a ser esparcido como una semilla por todas las naciones. ¿Por qué? Porque se tiene que llevar el nombre de Hashem a todas las naciones. Se tiene que llevar la Torah a todas las naciones. Por lo tanto, Efraín dice, llenará las naciones, y es el mismo verbo que se usa cuando en Génesis, en la creación, ustedes saben que primero Dios creó los cielos, la tierra y el mar, ¿verdad? Y tenía todo eso colocado y luego llenó todas esas tres esferas de vida. Cuando él llenó esas tres esferas de vida, es la misma palabra que usa aquí para decir que llenará las naciones. En hebreo es Melo Hagoyim. Melo Hagoyim. Llenará las naciones, que es la misma palabra que se usa cuando dice que Yeshua cumplirá la Torah. Cuando Yeshua dice yo vine para cumplir la Torah, es la misma palabra, que significa llenar, pero llenar con vida. El propósito de llenar algo es con vida. El propósito de que Efraín fue esparcido a través de las naciones para llenar las naciones de vida, que no es otra cosa que llevar el nombre de Hashem a las naciones y su Torah. Por lo tanto, su descendencia llenará las naciones, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Y esa es la bendición que hace todo judío. Y nosotros aquí pues la hacemos parcialmente, no como la bendición que le hacemos a los niños, pues más larga. Pero en los hogares judíos, viernes por la noche en Shabbat, el padre bendice a los varones diciendo que sean como Efraín y como Manasés. Y a las niñas las bendice diciendo que sean como Sara, como Lea, como Raquel y como Rebeca. ¿Okay? Por lo tanto, y dijo a Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y en el hebreo, la palabra que usan es Shechem, que da a entender que la porción extra que Jacob le da a José es la ciudad de Shechem. ¿Recuerdan la ciudad de Shechem, que fue donde Jacob primero se ubicó y tuvieron el problema con Dina, y Simeón y Leví mataron a todos los varones de Shechem? Y hoy día Shechem es donde están enterrados los huesos de José. ¿Okay? Y Shechem es cerca de Shechem donde viven mi amigo el rabino Moshe y su esposa Lea, que es la parte, ellos están en el monte de Efraín, que es un monte precioso, aquello ya es bello. Por lo tanto, ahí en ese lugar fue donde fue enterrado. Que no es bello en Israel. Exacto, que no es bello en Israel. Aún los desiertos son preciosos. Sí. Y dice, así que termina ahí con José, capítulo 49. Entonces en este momento Jacob bendice ahora el resto de sus hijos.
Y dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros, que en hebreo es la palabra Aharit Yamim, que los sabios entienden que está haciendo referencia a la era mesiánica, cuando el Mesías venga a reinar en Israel. Ustedes tienen que saber que antes de que Yeshua comience a reinar, van a haber 1,000,000 de cosas que van a suceder. ¿Okay? Entonces, estas bendiciones son proféticas, hablando de esos tiempos. Y le dicen, verso 2, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. Aquí él mismo usa los dos nombres. Comienza con Rubén. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. O sea que a Rubén le tocaba la primogenitura, el sacerdocio y el reinado. Pero dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Recuerden que él tuvo, según los comentarios, tuvo relaciones con la concubina, con Bilha, que era la sierva de Raquel. O sea que eso fue una deshonra a su padre. ¿Okay? Entonces él dice que por lo que él hizo, él perdió esas posiciones, él perdió ese poder, él perdió la primogenitura. Sí, comienza lo más bien alabándolo, pero después le dice, no va para ningún lado. Verso 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. O sea, cuando estos dos se juntaban, había que ponerle el ojo porque causaba muchos problemas juntos. Entonces dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros, que fue lo que hicieron en Shechem. Recuerden que por venganza de lo que le hicieron a Dina, ellos fueron y engañaron a los varones de Shechem, y después al tercer día de los hombres varones haber estado circuncidados, ellos entraron y los mataron a todos. O sea, en la furia de la venganza que tenían, ellos no pudieron controlar su ira. Entonces Jacob le dice, maldito su furor, no ellos, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los aparté en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Qué sucede? Que la tribu de Simeón era la más pequeña. Y Simeón, el lote que le tocó en Israel era cerca de Judá y de Benjamín. Y dicen que esa tribu se fue asimilando con las demás tribus hasta perder su identidad. O sea que Simeón como que dejó de ser, en el sentido de que se mezcló con las demás tribus. Por lo tanto, por eso dice, los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. En la tribu de Leví, ustedes saben que son los sacerdotes. Que son los levitas y los sacerdotes. Y los levitas y los sacerdotes, al no tener terreno, herencia, eran esparcidos por todo Israel. Por lo tanto, esa profecía se cumplió en que tanto Simeón como Leví no estaban en un solo lugar en la tierra, sino que estaban por todos lados. Verso 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. Por eso hablamos del león de Judá. Porque aquí está hablando de que a Judá le va a tocar el reino. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Utiliza el término león 3 veces. Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga, aquí dice Silo, pero en hebreo es Shilo, hasta que venga Shilo. ¿Quién es Shilo? El Mesías, el Mesías. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino. ¿Cómo entró Yeshua a Jerusalén? Un pollino. Y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Recuerden que en Revelación habla la comparación de sangre y vino. ¿Okay?
pero a la misma vez Judá, los mejores vinos son de Israel, sobre todo de esa área de Judá, lo que llaman los montes de Judá, en el área del Golán. Vinos riquísimos. Yo no, a mí el vino me lo tomo así, pero en Israel no le digo no a nadie. Dice, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche, que es prosperidad. Está hablando de que será una tribu próspera. Y si hay gente que es próspera en esta tierra, son los judíos. ¿Okay? Los judíos, ¿por qué? Porque aunque muchos de ellos no sean religiosos, diezman y son muy caritativos. Siempre están ayudando sobre todo a su misma gente. Ellos mantienen el ayudar y levantar y exaltar a su prójimo. Verso 13, Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. O sea, Zabulón tenía que ver con comercio marítimo. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Esto lógico, en español no suena muy poético, pero no le entiende nadie. Lo que quiere decir en el hebreo es que Isaacar se dedicó a estudiar la Torá. Y la única forma que podía hacerlo era que Zabulón, la tribu de Zabulón, lo apoyó a ellos en finanzas. Le proveía finanzas a Isaacar para que Isaacar se dedicara al estudio de la Torá y enseñar la Torá. Y los de Isaacar también eran muy diestros en interpretación del calendario. Y otra cosa, de todas las cabezas del Sanedrín, 200 de ellos eran de la tribu de Isaacar, ¿okay? Porque eran personas dedicadas a la Torá. Sabios de la Torá, ¿okay? de la tribu de Isaacar. El verso 16 habla de Dan. Dice, Dan juzgará. ¿Por qué? Porque el nombre Dan significa juez. Juzgará a su pueblo con una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente, que es la palabra en hebreo Nahash. Nahash. Y la palabra Nahash en hebreo tiene un valor numérico de 358, que es el valor numérico de la palabra Mashiach. ¿Qué sucede? Que en Dan, la persona más famosa de la tribu de Dan es Sansón. Sansón unió las tribus de Israel por muchos años hasta que ustedes saben que los filisteos lo cogieron, o sea, lo tomaron, le cortaron el pelo, Dalila le cortó el pelo, perdió su fuerza, lo metieron preso. Y con el tiempo el pelo le creció y él derribó a los filisteos. Entonces por eso Israel tuvo paz por muchos años. Por lo tanto se le llama como una serpiente. Será Dan serpiente como junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Por la palabra Nahash se está dando a entender que Sansón era un prototipo de el Mesías. Dice, tu salvación esperé, oh Hashem. Verso 19, Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Gad era la defensa militar, como decir hoy día el IDF, la defensa de Israel. Verso 20, el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey, dando a entender que Aser se iba a destacar en la agricultura, en el producto de la tierra. Los mejores productos de la tierra en Israel proviene de la tribu de Aser. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Dicen que la tribu de Neftalí eran los hombres más ligeros, que lo usaban como mensajeros. Si tú querías, es más, si tú querías un mensaje de aquí yo no sé, a otra tribu, enviaban siempre a los de Neftalí. Cuando Débora, que era la que reinaba sobre Israel, cuando hubo la guerra con Barak y con Yael, las personas que le ayudaron más en regar la voz de que fueran a reunirse para pelear contra Císera fue Neftalí. Salían volando, eran veloces, por eso le llaman como siervas. ¿Ustedes han visto alguna vez sierva correr? Pues sí eran ellos. Y el verso 20, del 22 al 26 es la bendición más larga y le corresponde a José. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. 2 veces le llama rama fructífera
porque ustedes saben que el nombre Efraín y José tienen que ver con frutos. José tiene que ver con añadir y Efraín tiene que ver con frutos. Por lo tanto, cuando habla 2 veces de rama fructífera, está diciendo doble fruto, doble bendición, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le aceitaron y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso. En otras palabras, que a pesar de todo el daño que le hicieron, aunque él tenía un arco que podía defenderse, nunca lo usó. Y eso nos debe recordar a Yeshua, porque Yeshua también fue llevado en amargura, en dolor, en sufrimiento por su propio hermano. Él pudo haber hecho algo, él pudo haber dicho al Padre, envía una legión de ángeles y acaba con ellos. Y nunca lo hizo. ¿Okay? Dice, y los brazos humanos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Shaddai, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. En otras palabras, en todas las esferas de su vida, José va a recibir bendición. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Recuerden que José es el más que se asemeja a Yeshua. Y luego habla de Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. O sea, Benjamín eran guerreros poderosos y la mayoría de ellos eran zurdos. Y cuando habla de la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos, el altar del templo, cuando usted ubica el altar sobre la tierra de Israel, el altar quedaba en el terreno de la tribu de Benjamín. El altar del templo en el monte, estamos hablando del templo del segundo templo, el altar del segundo templo. Está ubicado de tal manera que quedaban en el territorio, en el terreno de Benjamín. Y aunque aquí menciona la mañana y la tarde, lo que me trae a mí por lo menos a pensar es la ofrenda tamid, porque la ofrenda tamid se ofrecía por la mañana y se ofrecía por la tarde. Aquí en ese sentido, el altar dentro de la tierra de Benjamín concuerda con lo que se está diciendo aquí. Todo esto fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. O sea que cada uno recibió una bendición especial y específica. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. O sea, se lo está explicando tan y tan y tan claro para que no tengan duda exactamente dónde tienen que ir. Recuerden que ellos llevan muchos años en Egipto. ¿Okay? Jacob ya nada más llevaba 17 años. Y muchos de ellos eran bien jovencitos, de los hijos, los nietos que llegaron. Entonces le está explicando para que cuando vayan, sepan exactamente a dónde van a ir y asegurarse de que la tierra fue comprada, que le pertenece a Abraham. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. O sea que Lea terminó con Jacob. A pesar de todas las peleas que tenía con Raquel, la que está enterrada con él es Lea. Dice, la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. O sea, él también se lo dice a sus hijos por si acaso Faraón no deja ir a José hasta allá. ¿Okay? Pero que él se quiere asegurar que lo entierren en Macpela. Porque recuerden que la enterrada a un individuo, sobre todo en el territorio donde murieron sus antepasados, es honor. Y él no quiere quedarse en Egipto por nada. Él quiere que los regresen a la tierra. Capítulo 50. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Ahora, como estaba diciendo al principio, embalsamar está en contra de la Torá.
cremación está en contra de la Torá. Cualquier cosa que le hagan a un individuo después de muerto está en contra de la Torá. Usted muere, enseguida lo entierran. Hasta el maquillaje. Hasta el maquillaje. Usted, porque al muerto, al difunto, lo bañan. Una persona, por ejemplo, una persona cercana, puede ser un esposo, una esposa, un hijo, que sea, una persona cercana, bañan al cuerpo, lo visten de lino y lo ponen en su ataúd. Y un ataúd sencillo, madera sencilla, sin decoraciones, sin acoginamiento, sin almohadas, sin música, sin nada, solamente el muertito y su caja. Y lo entierran, ¿ah? O hasta hoy día lo hacen así. No se embalsama a nadie, no se le hace ningún preparativo, es enterrado inmediatamente dentro de esas primeras 24 horas. Porque si no, como no tiene ningún artefacto, nada artificial, pues ese cuerpo comienza a descomponerse rápido. Y si usted ha ido a Israel, usted sabe que en Israel la mayoría del tiempo es mucho calor, por lo tanto ese cuerpo se descompone más rápido. Inmediatamente que la persona muere, se entierra y lo visten de lino. Pero aquí José manda a embalsamar a su padre, porque ustedes recuerden que van un viaje de Egipto a Canaán y puede tomar un mínimo de 6 meses. Imagínense ustedes llevar un cadáver que no esté preparado, no llega, no llega porque se descompone el cuerpo. Va a ser más difícil llevarlo, por lo tanto él lo embalsama con el propósito de que tiene que llevarlo a Canaán. Y aquí ustedes han visto y conocen mucho lo de las momias, ¿verdad? Lo que llaman las momias. Eso era un procedimiento en Egipto que lo que se hacía, porque ellos en sus creencias entendían de que el alma necesitaba su cuerpo para cuando, no que resucitara, pero que llegara un momento en que ese cuerpo y esa alma se unieran de nuevo, pues entonces ellos querían preservar el cuerpo y la forma en que lo hacían era sacaban los órganos y los metían en unos jarros. Lo único que no metían como dicen ustedes, un tarrito, un jarro, era el corazón, porque ellos entendían que el corazón, cuando la persona moría, ese espíritu iba ante la presencia de una diosa que les medía el corazón, les pesaba el corazón. Y pesaban el corazón y una plumilla. Y si la plumilla pesaba más, significaba que ese corazón era recto. Si el corazón pesaba más que la plumilla, significaba que ese corazón era malvado y por lo tanto no tenía entrada a la vida eterna. Pues ellos entonces preservaban el cuerpo y lo que hacían era que sacaban los órganos, con excepción del corazón, y luego usaban un agente que deshidrataba el cuerpo. ¿Okay? Deshidrataba el cuerpo. Porque cuando el cuerpo muere, comienza entonces todo a descomponerse y usualmente forma mucho líquido y se hace tremendo revuelo, lo que se llama pudrición. Por lo tanto, los deshidrataban. Después que los deshidrataban, ponían su jarrita con los órganos dentro del cadáver y le ponían un vendaje, lo amarraban. ¿Para qué? Para mantener la forma del cuerpo. Para mantener la forma del cuerpo. Y luego lo ponían en un ataúd y dependiendo de la época, en Egipto a veces era un solo ataúd, a veces eran 2, uno dentro del otro y a veces eran 3. Usualmente lo que hemos visto en los museos es esa al frente que se ve como el dibujo, una pintura de un personaje con mucha pintura y decoraciones. Eso era otra caja encima de 2 más. ¿Okay? Porque ellos decían, le pintaban ojos porque decían que era para que el alma pudiera ver a través de los ojos que le pintaban en la caja. ¿Okay? Y así sucesivamente. Y luego, porque eran las pirámides lo que hacían era, lógico, esto le va a tocar a los que tenían dinero, a los ricos, a la gente pudiente, a los reyes, a los faraones. El pobre no, el pobre lo tiraban en la arena del desierto, que quedaban aún mejor momificados porque como quedaban por encima de la arena, el sol y la arena los disecaba rápido y ahí quedaban intactos. Por lo tanto, por eso las momias son tan intactas, porque queda
Si ustedes han visto, están completos. Lo único que están tan secos, están deshidratados, pero los huesos y todo queda. Y han podido estudiar, sacar ADN de esa piel, de esos huesos y descubrir hasta enfermedades que tenían en Egipto, lo que comían, la cultura, muchas cosas han podido descubrir por esas momias. Pero entonces, en las pirámides, ellos, además de poner el ataúd del faraón, el que fuera, con todas esas cosas, ponían también artefactos, comidas, prendas, cosas que eran parte de ellos. ¿Por qué? Porque ellos decían que cuando esa alma salía con el cuerpo de nuevo, pues encontraba de nuevo sus cosas. A veces hasta mataban a su familia, a su animalito, y lo enterraban con ellos para que no se sintieran solos. ¿Okay? Otra cosa que hacían era que hacían muchos dibujos y ponían muchas pinturas que tenían que ver con magia, que tenían que ver con la vida eterna, que tenían que ver, y por eso le pintaban a veces a las cajas, si no tenía esas figuras bien bonitas, le pintaban a la caja 2 ojos, porque de nuevo era para que el alma pudiera ver a través de esos ojos en él. Pero es interesante leer estas cosas para saber por qué se hacían como se hacían. Entonces, a Jacob lo embalsaman de igual manera. Entonces dice, y el proceso, dice aquí, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, que podía hacer hasta 70 días. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, o sea que José le envía mensajeros a Faraón. Él directamente primero no habla con él para dejarle saber que él necesita llevar a su padre porque él hizo un juramento. Verso 5, mi padre me hizo jurar diciendo aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulta a mi padre y volveré. O sea, él le deja saber a Faraón que él regresa. Porque recuerden que ellos llevan muchos años ahí, ya la hambruna pasó, están muy cómodos, pero pudiendo regresar a Canaán, José le dice, por si acaso, no piense que me voy a quedar por la posición que tiene José, dice, y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. O sea que Faraón lo envía con un buen grupo de oficiales para asegurarse de que José regrese. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Se recuerden que el judío guarda 7 días de luto y es lo que se llama Shiva. Shiva, o sea, una vez la persona es enterrada, entonces ellos guardan 7 días de luto. Las personas visten de negro, los espejos en la casa son tapados y por 7 días guardan luto ellos y se llama Shiva, que tiene que ver con el número 7. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. O sea, esto lo describen de igual manera tantas veces para que no haya duda de que Abraham realmente compró esta tierra y le pertenece a ellos. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, al ver que ya Jacob murió, los hermanos piensan, pues entonces ahora José se va a aprovechar y tomar venganza por lo que le hicimos a él. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, o sea que le envían también mensajero a José, no van directo a él. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado,
porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. O sea, él está diciendo, pero ¿qué piensan? ¿Que voy a hacer? Como lo he tratado, todavía piensan que yo me voy a vengar por lo que me hicieron. Entonces eso le da sentimiento, le duele. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. O sea, a la vez que vienen a donde José, se postran de nuevo y dicen, pues, por lo menos pues no esclavos tuyos, entonces, si no nos va a matar y nos va a hacer daño. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, soy yo para juzgar. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Recuerden que si José representa a Yeshua, cuando Yeshua regrese, ustedes no creen que los hermanos, los judíos le van a decir, ahora viene y acaba con nosotros porque lo crucificamos, no creímos que él era el Mesías, lo maltratamos, le hicimos todas estas cosas, lo vendimos. Entonces le van a, recuerden que esto representa mucho a Yeshua en el futuro. Y Yeshua les va a decir, fue todo para bien, yo vine para darles vida, para sostenerlo, para cuidarlo, o sea, yo no voy a tomar venganza con ustedes. Verso 21. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Recuerden que José llegó a reinar como el segundo en mando a los 30 años. Vivió hasta 110, todo ese tiempo José en Egipto. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. O sea que José llegó a ver hasta los bisnietos. Y José dijo a su hermano, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí en el hebreo, cuando dice os visitará, es la palabra pakod yifkod. Pakod yifkod, que significa que visitando los visitará. Visitando los visitará. ¿Por qué? Porque esa es la palabra, como decir la palabra clave cuando estemos en Éxodo, en Shemor, y veamos cuando Moisés quiere hablar al pueblo de lo que él va a hacer con ellos, de que Dios lo envió ahí para libertar al pueblo, él usa exactamente esos mismos términos que José les dijo. O sea, esa era la contraseña, que cuando Moisés dijera que Dios vino a Pakot Yifkot, que vino a visitarlos, porque visitar no es como decir yo voy a Casa de América a visitarla. Ese visitar es voy a donde ti para ver si tú estás bien, para ver si tú tienes una necesidad, para ver si te falta algo. Esa visita es para ayudar, para hacer algo por esa vida. Entonces José dice, y José dijo y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a su hermano, voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, de nuevo les recalca que regresarán a la tierra prometida. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Por lo tanto, cuando en el futuro sabemos que Moisés llevan los huesos de José, realmente no eran huesos, era una momia completa lo que estaban llevando porque él fue embalsamado. ¿Okay? Y estaba justito preparado para ese viaje, que van a ser cientos y cientos de años después. Pero él le da esperanza, ustedes regresarán a la tierra. Y murió de 110 años. Y recuerden que José también, otro nombre que reconocido dentro del judaísmo es el Zadik. José es el recto, el justo. Y recuerden que también es otro nombre para Yeshua, el justo, el recto. ¿Por qué? Porque José es el más que se parece a Yeshua en ese sentido. Así que con eso se termina la porción y como es la costumbre,
Cada vez que se termina un libro de la Torá, decir Hazak, Hazak, venir Hazek, que significa sé fuerte y seamos fortalecidos. Hazak, Hazak, venid Hazek. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Así que la próxima vez que nos reunamos, entramos en el libro de Shemot o el libro de Éxodo. Así que vamos a tomar un tiempito para preguntas.